¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Vamos a iniciar este módulo, que es el módulo final de este nuestro SPOC. Bueno, consideremos que esta es como la primera clase que estamos hablando sobre investigación científica. Y lo que les queremos mostrar es justamente la importancia de lo que es la investigación y la metodología de la investigación como una fuente de generación de conocimiento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en este tema inicial? Primero queremos mostrarles un poco sobre qué es la investigación, cómo permite generar conocimiento, mostrarles algunos tipos de conocimiento y cómo estos se pueden aplicar dentro de lo que es específicamente el método científico y, claro, mostrarles interdisciplinariamente algunos ejemplos de estos estudios científicos de impacto y cómo estos han logrado enfocar el método científico a sus diferentes áreas. Y finalmente, también presentarles algunos ejemplos dentro de lo que es la universidad, cómo se aplica el método científico en nuestra universidad. Así que vámonos desde las bases. Pues, ¿qué es la investigación científica? ¿Qué es realmente investigar? Si tenemos un problema o algo que nos causa curiosidad en nuestro alrededor, la investigación científica es un proceso ordenado, por eso sistemático, que podemos seguir para analizar o indagar dentro de este fenómeno. Para que pueda ser científico como tal, tiene que tener ciertas características principales. Una de ellas es que sea un proceso sistemático, que tenga métodos, técnicas específicas. No se base solamente en la observación, sino que tiene que aplicar una serie de pasos que nos permite estudiar este problema. Además que tiene que tener un cierto carácter reflexivo y crítico además, porque queremos descubrir y explicar hechos y relaciones a partir de una forma y una estrategia sistemática. Entonces, queremos juntar ambos procesos, ¿sí? El camino hacia el conocimiento se conoce también como epistemología. Y antes de investigar, nosotros tenemos que primero entender cómo es que nosotros mismos aprendemos. Y la epistemología es justamente eso, es el estudio de nosotros como seres humanos, cómo obtenemos el conocimiento, uno, y dos, cuán confiable es este proceso. Así que si ustedes observan este flujo, primero tenemos que tener una serie de etapas. Tenemos que tener una serie de datos. Estos datos primero tienen que después procesarse, convertirse en una información y cuando tomamos decisiones basadas a partir de esta información y obtenemos un resultado, estamos generando conocimiento. Y todo este proceso nos lleva al aprendizaje. Vean ustedes cuáles son los puntos principales de este proceso. Tenemos a el sujeto, nosotros que nos conocemos, el objeto que queremos conocer y la relación entre el objeto y el conocimiento, que es algo que nosotros vamos a ir construyendo de forma consistente a medida que se vaya generando la información. Tenemos algunos ejemplos históricos de investigadores, filósofos que empezaban a hablar justamente de todo este proceso. Y uno de ellos, y el más reconocido, es Aristóteles. Él decía que todo el conocimiento nace de la experiencia obtenida y esto estaba dada a través de nuestros sentidos y de cómo nuestros sentidos podían interactuar con la realidad. Entonces vemos aquí sentidos, cómo interactuábamos y estos generaban la razón y el proceso de conocer a partir de este fenómeno. No fue el único, a medida que tenemos otros ejemplos multidisciplinarios en la historia de otros filósofos científicos que también en función de la experiencia que ellos estaban teniendo, iban generando y estudiando fenómenos. Tenemos a Johannes Kepler, que hablaba solamente sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, desmitificando un proceso que era tierra centrista en su momento. Galileo Galilei, que a partir de la experimentación y el conocimiento generó muchas otras ciencias y eran complementarios. Entonces, vean cómo el conocimiento se iba construyendo a partir de ciertas bases y iba avanzando. Y Newton, quien también a partir de todo lo que él experimentaba, ha logrado mostrar a generar las leyes asociadas al movimiento, masa y fuerza. Así que tenemos ejemplos históricos donde estamos viendo justamente cómo estos fenómenos a nuestro alrededor y a partir de diferentes estrategias han logrado verse explicados y generar conocimiento a partir de ellos. Tenemos
Es importante destacar que existen dos tipos de conocimientos. El tipo de conocimiento que podemos llamarlo como conocimiento común y el tipo de conocimiento que es el conocimiento científico. Porque no todo lo que nosotros sabemos es ciencia. Sí, nuestros conocimientos comunes pueden darnos una base, pero estos tienen que pasar por una serie de etapas que los sedimenten y los solidifiquen como una prueba evidente. Entonces, primero, el conocimiento común es un conocimiento previo a la investigación, no necesariamente es especializado y es la base sobre la cual se pueden plantear problemas. Y el conocimiento científico es aquel que basas específicamente por el método científico como tal. Se puede someter a prueba, se puede enriquecer y se puede superar si es que se encuentran nuevas evidencias, o sea, está constantemente mejorando, evolucionando. Un gran ejemplo que nosotros podemos mencionar es justamente a la científica Yu Tu, quien ella a partir de los conocimientos de la medicina tradicional china, que eso es conocimiento común, y por medio del método científico y de la investigación, ella pudo aislar la artemisina, que es actualmente se conoce como el medicamento principal para el tratamiento de la malaria. Este hito le ha valido el premio Nobel, pero vean cómo se pasó de un conocimiento común para realmente generar, a partir del método científico, un conocimiento validado, ¿sí? Y esta es la herramienta maestra. El método científico es aquella serie de pasos que permite que una investigación pueda ser validada, repetida y que sus conclusiones sean racionales. Existen muchos otros tipos de métodos, como los que estamos viendo aquí. Sin embargo, el método científico se conoce como uno de los estándares de oro que permite justamente generar este tipo de conocimiento con conclusiones racionales. ¿Qué es el método científico y qué pasos tiene el método científico para estar justamente validado como lo hemos visto? Primero, está agregando todo lo que hemos visto y hemos visto resumidamente desde el inicio, los sentidos. Acá hablamos de la observación. Es mira atentamente al fenómeno de interés. Una vez que lo tienes completamente observado, viene la pregunta. ¿Qué queremos resolver de este fenómeno? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Posteriormente tenemos plantear una hipótesis. Dentro de lo que yo estoy viendo, de esta pregunta que yo tengo, ¿cuáles serían las posibles respuestas o explicaciones? Y para que yo pueda poner esto en tela de prueba, necesito experimentar o hacer pruebas para ver si esta hipótesis que yo me estoy planteando es realmente cierta o qué otras respuestas pueden estar influenciando este fenómeno que yo estoy viendo. Este proceso de experimentación te va a generar una serie de informaciones o datos y ahí es donde viene el análisis. El análisis justamente viene a revisar todas estas informaciones, estos datos que has obtenido a partir de tu experimentación para poder generar la última etapa, que es la conclusión. Esta conclusión te va a permitir determinar si tu hipótesis inicial estaba correcta o si tienes que replantear el proceso. Y esa es la belleza del método científico, porque no existe respuesta equivocada, no hay conclusión equivocada. Ya sea que validemos nuestra hipótesis o que necesitemos replantearla y veamos otros mecanismos que estén influenciando este fenómeno, se construye conocimiento validado en este camino. Acá podemos dar algunos ejemplos dentro de diferentes áreas, como lo habíamos mencionado, de cómo la investigación guiada por el método científico ha podido tener un impacto en nuestra sociedad de gran escala. Entonces, vámonos con uno de ellos, por ejemplo, aquí tenemos en el caso de la enfermería, tenemos a Florence Nightingale. Ella fue, ella fue la primera mujer en ser parte de una sociedad estadística en su momento y la pregunta que ella tenía era simplemente durante la guerra, en su momento, ella vio que los soldados en los hospitales morían demasiado, pero no estaban muriendo por las heridas con las cuales ellos llegaban al hospital, sino estaban falleciendo por otro tipo de situaciones, como infecciones. Entonces ella dice, algo está pasando, estoy viendo que esto está sucediendo, observación,
y ella empieza a cuestionarse qué está pasando, por qué, qué es lo que realmente está llevando al fallecimiento de los soldados. Y aquí entra su proceso de científicos, de análisis. Ella empezó a recolectar los datos, a los registros de las muertes, empezó a clasificar estos registros en función a diferentes causas. Además que con su análisis estadístico implementó gráficos innovadores como estos que estamos viendo aquí, que se conoce como el diagrama de área polar. Y de esa forma ella pudo comparar las diferentes causas de muerte. ¿Qué es lo que ella observó? Que realmente eran otro tipo de situaciones las que estaban llevando al fallecimiento de los soldados, no solamente las heridas. De esa forma introdujo prácticas de higiene, limpieza, ventilación en el área hospitalaria, uso de agua potable. De esa manera, las tasas de mortalidad cayeron de lo que estaban dentro de casi 40% a menos del 5%. Es precursora porque gracias a estas representaciones gráficas ha podido permitir que gente o políticos en su momento entendieran datos complejos. No solo ha hecho ciencia, sino que ha logrado comunicar su evidencia para impactar y cambiar políticas públicas. Esta investigadora ha influenciado todo el sistema de salud en el mundo. Así que, pues, creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Ahí tenemos un ejemplo y vamos para el siguiente dentro del área de microbiología. Alexander Fleming era microbiólogo médico de Escocia y su descubrimiento fue al que nos ha llevado a conocer el primer antibiótico efectivo como la penicilina. ¿Y cómo pasó esto? En realidad él es una de estas situaciones que llamamos que que tuvo un proceso de suerte también. Pero ¿qué es lo que pasó? Él estaba trabajando con cultivos de bacterias, Staphylococcus, y de repente pasó algo observado en sus cultivos. Vio que había como una pelusa en sus cultivos que las había contaminado todas. Esa pelusa, nosotros sabemos que es un moho, un hongo, pero ¿qué es lo que él observó? Él observó que alrededor de este moho las bacterias no crecían. Y ahí es donde vino a partir de su observación, su hipótesis y dijo, ¿qué es esto? ¿Será que este hongo está haciendo algo que está matando a las bacterias? Así que vámonos a la experimentación, sigamos el método científico. ¿Qué es lo que él hace? Él agarra, empieza a aislar este moho, empieza a cultivarlo de manera controlada, empieza a hacer pruebas con diferentes tipos de bacterias para ver qué es lo que estaba pasando. Y gracias al análisis de estos datos experimentales, él logra identificar el efecto de bactericida y además logra evaluar el espectro de acción. ¿Qué bacterias? ¿Con qué eficacia? De esa forma, descubre este agente antibiótico que es la penicilina. De más está decirles que gracias al descubrimiento de la penicilina se logró tener el tratamiento efectivo de muchas infecciones bacterianas, la reducción drástica de la mortalidad igualmente. Además que no solo quedamos en penicilina, tenemos muchos otros fármacos que han derivado a partir de la penicilina, aumentando la esperanza de vida de la población de una forma general. Y este es un caso específico y importante mencionarlo porque nos demuestra algo muy importante en la investigación. La innovación ocurre cuando juntas la observación cuidadosa con una mente preparada. Sigamos viendo algunos otros ejemplos en áreas del conocimiento. Aquí vamos a economía, ciencias económicas. Vamos a dar paso a los descubrimientos de Claudia Golding. Ella es una economista americana, profesora de Harvard y además dentro de lo que es ganadora del Premio Nobel de Economía el año 2023, fue la única mujer en hacerlo de forma solitaria. ¿Por qué su trabajo es importante? Ha permitido comprender la participación de mujeres en el mercado laboral y cómo se trabajaba y se tiene la brecha salarial de género por más de 2 siglos. Entonces, ella ha hecho un estudio de investigación empírico muy, muy riguroso. Ella observó, primero, su observación. Existían y persistían las desigualdades laborales entre hombres y mujeres. Y ella dijo, ¿cómo puedo yo realmente entender cuáles son las causas, qué es lo que está pasando? Así que hizo una recolección de datos físicos increíblemente innovador porque reconstruyó bases de datos desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Ha usado censos, archivos laborales, registros económicos
los ha analizado, ha utilizado métodos econométricos, series de tiempo, ha comparado diferentes generaciones y gracias a eso ella ha podido tener sus resultados más importantes, que es justamente demostrar que existen patrones estructurales, que es lo que se conoce como una curva en forma de U, y hablar sobre el origen de las brechas salariales. La influencia del trabajo de la profesora Golding ha sido en políticas asociadas a conciliación laboral, diseño de licencias parentales, igualdad salarial. Entonces, es increíblemente importante el trabajo en esta área del conocimiento dada por la profesora Golding. Sigamos viendo otros ejemplos de cómo la investigación ha impactado nuestras vidas. En ciencias jurídicas y en derecho podemos mencionar el caso del profesor Richard Posner. Él es un profesor de la Universidad de Chicago y uno de los juristas y economistas más influyentes que fundó la Escuela del Análisis Económico del Derecho. ¿Qué es lo que él observó? Él observó de que había un impacto de las decisiones legales con efectos económicos. Y él dijo, bueno, su hipótesis fue, ¿será que las normas jurídicas evolucionan de alguna manera hacia la eficiencia económica? Y por medio de diferentes tipos de modelos económicos, él hizo un análisis de incentivos, que es una teoría de juegos, hizo revisión sistemática de muchos datos de jurisprudencia, pudo analizar el costo-beneficio de lo que eran las decisiones legales, judiciales, y de esta forma también ha identificado los incentivos que eran generados por normas. Así, el profesor Posner ha logrado mostrar cómo el derecho se interpreta como un sistema que acaba llevando hacia la eficiencia. Este estudio, su trabajo ha impactado la forma en cómo se analizan las leyes en Estados Unidos y Europa, ha evaluado regulaciones basadas en eficiencia y ha generado el diseño de normas que son mucho más efectivas. Quienes me conocen saben que no es exactamente mi área del conocimiento, así que si estoy diciendo alguna terminología exacta un poco fuera del lugar, les pido realmente muchas disculpas. Sigamos en ciencias sociales, intentando mostrar nuevamente el impacto de la investigación desde diferentes áreas del conocimiento. Aquí en psicología queremos dar paso al profesor Albert Bandura. Él fue un psicólogo muy influyente del siglo XX y él es el creador de la teoría del aprendizaje social. ¿Qué es lo que él observó? Él observó que los niños imitaban el comportamiento de los adultos. Y pues él propuso esta hipótesis que decía que tal vez el aprendizaje suele suceder gracias a la observación y no necesariamente con un refuerzo directo. Y es ahí donde él hace la experimentación bien conocida que es del muñeco bobo, donde él compara diferentes grupos. Niños que observaban adultos agresivos, niños que observaban adultos no agresivos y un grupo que no tenía modelo, que era el grupo control. Gracias a su recolección de datos, él pudo medir justamente la conducta agresiva en los niños y comparar entre los diferentes grupos qué es lo que estaba viendo. Y sí, efectivamente los niños imitan conductas observadas y especialmente si después pasa un refuerzo. De esa forma, su conclusión es que los niños imitan estas conductas y el aprendizaje social y cognitivo, no solamente conductual. El impacto de este trabajo en educación y en diferentes áreas es impresionante porque ha permitido generar aprendizaje basado en modelos, el diseño de estrategias pedagógicas, en psicología clínica ha generado terapias conductuales y cognitivas, tratamiento de fobia, y sigue siendo más relevante hoy que nunca, justamente por la influencia de los medios y la sociedad, como la influencia de redes sociales y televisión en el comportamiento de niños, inclusive violencia mediática. Vámonos ahora a marketing, donde vamos a mencionar al profesor Philip Kotler, que es uno de los pensadores más influyentes a este nivel empresarial y académico. Él fue reconocido por ser el padre del marketing moderno y transformó el marketing de lo que se decía tal vez como una práctica empírica a una disciplina científica, donde se basaba en datos y estudiaba el comportamiento y la estrategia. ¿Y cómo es que él ha realizado esto? Él observó que las empresas tomaban decisiones comerciales y no tenían ninguna base analítica. Y él dijo, ¿cómo podemos optimizar estas decisiones de mercado? Así que intentó ver si se podía medir y modelar el comportamiento
del consumidor. Para esto, él hizo encuestas de mercado, estudios de comportamiento, análisis de venta, ha hecho experimentación con campañas y con diferentes pruebas, ha lanzado productos pilotos, estudios de mercado con control y ha hecho un análisis a partir de diferentes modelos, ha separado clientes, ha hecho un análisis de la demanda. ¿Y cuál ha sido su conclusión? Su conclusión es que se puede sí desarrollar estrategias basadas en evidencias, que es lo que él llamó de marketing mix, que es el modelo de las 4P: producto, precio, plazo, distribución y promoción. Todo este conocimiento se valida y aplicado actualmente en empresas y mercados y que tiene, pues, ha permitido ser la base de estrategia de empresas multinacionales, el uso de branding, innovación y ventas. Y claro, en términos de educación, es un estándar global en las escuelas de negocios y además impulsa el concepto de lo que se conoce como marketing responsable. Y ya para cerrar, no nos podemos quedar sin el área de ingeniería, donde mencionamos a Radia Perelman. Ella es la madre del Internet. Es una ingeniera informática que inventó un protocolo que se conoce como STP, o es un algoritmo que permite que las redes funcionen bien. ¿Y cómo es que ella lo hizo? Ella observó que las redes con múltiples conexiones generaban estos loops y evidentemente acababan colapsando, la red colapsaba. Y ella decía, ¿cómo podemos, será que es posible organizar la red en una estructura que no cause fallos, que no sea cíclica? Y de esa forma, ella, experta en diseño de algoritmos, diseñó uno. Y este algoritmo, que se conoce justamente como el algoritmo STP, ella lo experimentó, hizo simulación de redes, hizo pruebas en entornos reales, lo analizó para ver si era estable, eficiente, y al final ella logró ver que sí, era estable, eliminaba los loops, optimizaba las rutas, y de esa forma el impacto de este algoritmo es que ahora es la base del funcionamiento de todas las redes corporativas, es una infraestructura crítica de Internet. Entonces, ustedes han visto cómo desde diferentes áreas, a partir de observaciones, experimentaciones, generaciones de hipótesis, en fin, se han podido tener resultados y conclusiones de impacto que están presentes en nuestras vidas. Sin embargo, hay algo que queremos desmitificar y es eso de que la investigación está reservada y es exclusiva de algunos grupos en particular dentro de la academia. En realidad todos podemos investigar, porque el objetivo de la investigación siempre ha estado asociado a responder preguntas que puedan tener impacto en nuestra sociedad. Y aquí les mostramos un ejemplo clásico que nosotros tenemos dentro de Bolivia, que es Esteban Quispe. Él comenzó justamente a fabricar robots porque él vivía en un botadero de basura y él empezó a fabricar robots con desechos. Y de esa forma, de un conocimiento completamente empírico, él empezó a desarrollar conceptos de electrónica, de mecánica, para generar este robot que eventualmente podía tener un impacto en la sociedad. La conclusión es la siguiente: desde que se tenga una pregunta y se busquen diferentes caminos para intentar resolverla de forma sistemática, pues la investigación está en todos y dentro de cada uno de nosotros. Y este es un ejemplo justamente de cómo actualmente se valora mucho este tipo de estrategias multidisciplinarias donde se pueden integrar diferentes áreas del conocimiento siguiendo el método científico. Aquí yo solamente les doy una de estas competiciones, pues ustedes deben conocer muchas otras, como es los equipos de IGM, donde se generan prototipos asociados a ingeniería genética y que tiene la validación de diferentes áreas del conocimiento para servir para un bien y una respuesta a la sociedad, como por ejemplo este que es Printeria, que fue uno de los ganadores, cuyo en base a estrategias muy optimizadas era justamente el objetivo de generar un microorganismo que podía ser, que tenía un fin de ser un biosensor ecológico. Dentro de lo que nosotros hacemos en el método científico de Unifrance, porque justamente investigar es usar un método ordenado, encontrar la mejor evidencia disponible sobre un tema que les apasione, ya sea que estemos hablando de medicina, diseño, administración, ingeniería, de cualquiera de las carreras en las cuales nos encontramos,
El método científico siempre va a ser el mejor aliado para transformar la realidad. Si ustedes desean conocer e ir más allá dentro de lo que nosotros hemos mencionado, de algunos de estos ejemplos más marcantes, acá tenemos nuestros propios ejemplos desde la casa, donde tenemos estudios donde se han aplicado el método científico en la Facultad de Ciencias de la Salud. Si no lo conocen, estos son nuestros ganadores de las jornadas Unifrance de investigación. Lo llamamos el evento estrella de la investigación en la universidad, porque queremos visibilizar los productos de investigación que se generan por docentes, estudiantes, en conjunto, de manera individual. Y de esa forma, cada año, ahora estamos en nuestro sexto año, si no han participado ahora los invitamos, em, pues recibimos los trabajos de todos quienes quieren inscribirse. Y aquí les estamos poniendo algunos de nuestros ejemplos que han salido victoriosos en nuestra última edición. Desde en ciencias de la salud, en cada una de las carreras, medicina, bioquímica y farmacia, odontología y enfermería, donde ustedes van a poder ver, si es que ingresan a los enlaces, van a poder ver los videos de estas presentaciones magníficas, donde nos muestran cómo tenemos una observación de una realidad, tenemos una pregunta bien planteada, tenemos una hipótesis que se ha generado, una estrategia de experimentación, recolección de datos y análisis que eventualmente han dado conclusiones muy interesantes y que están asociadas de nuevo a nuestra realidad, a nuestra sociedad. Aquí les mencionaba, no estamos solo hablando de ciencias de la salud, tenemos también a nuestros ganadores de ciencias económicas y empresariales, tenemos administración de empresas, hotelería y turismo, contaduría pública, ingeniería comercial, ingeniería económica financiera. También importante destacar la participación de nuestros centros estratégicos de pensamiento, nuestros centros de investigación, quienes también divulgan sus resultados o sus hallazgos más importantes en estos eventos. Jurídicas y sociales, tampoco nos quedamos atrás. Tenemos trabajos como, por ejemplo, el Centro de Idiomas, Derecho, Periodismo, Psicología, cada uno de ellos mostrando desde su propia perspectiva la aplicación del método científico, diseño, tecnologías crossmedia, arquitectura, diseño gráfico, publicidad y marketing. Y para cerrar, tenemos ejemplos destacados también de ingeniería de sistemas, ya sean las categorías diferentes en las que hemos podido trabajar. Yo les invito a que ustedes puedan ver algunos de estos videos de nuestros representantes destacados de la universidad que han hecho parte de este evento de las jornadas Unifrance de investigación. Y nuevamente, recordar que el método científico es tu mejor aliado para transformar la realidad, es un método ordenado para encontrar la mejor evidencia y hacerlo en un tema que te apasione. Cerramos esta parte introductoria, donde espero haberles mostrado un poquito de la importancia de la investigación y cómo el método científico nos ayuda en este proceso.